Tal vez más de alguno de ustedes se sorprendería al enterarse que en los países protestantes y de herencia monárquica, no liberal ni socialista, sino de herencia monárquica, las universidades tienen facultades de estudios religiosos. ¿Sí sabían ustedes eso? Las universidades tienen facultades en estudios religiosos, en divinidad o en teología. Sí, eso podría sonar muy raro para los que nacimos y crecimos en países de origen y herencia liberal y socialista, como lo son prácticamente todos nuestros países de Latinoamérica. Sin embargo, así es, hermanos. Cuando nosotros pensamos en cualquier universidad de nuestro país, piensen ustedes en la que ustedes quieran, en la de su estado, si quieren, o de su ciudad, y averigüen si hay una facultad en estudios religiosos, es decir, en teología, y no la van a encontrar. Sin embargo, en los países protestantes y de herencia monárquica, sí se puede encontrar. De hecho, las universidades más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford, la Universidad de Yale y muchas otras universidades más que están en países protestantes y países de herencia monárquica, no liberal ni socialista, tienen al menos, todas esas universidades tienen al menos una facultad de teología. Es decir, que en vez de ustedes estudiar ingeniería, licenciatura, ustedes estudian teología y tienen un grado profesional en teología, a la par que todas las demás profesiones que nosotros conocemos. Eso sería impensable en nuestros países de origen y herencia liberal y socialista, porque son en principio antimonárquicos y antirreligiosos. Ya vimos en alguna ocasión que desde que se creó la Secretaría de Educación Pública en este país, se creó con una filosofía liberal y antirreligiosa, por lo cual no vamos a encontrar en ningún programa de la Secretaría de Educación nada que tenga que ver con religión. Nacimos y vivimos en una cultura liberal y socialista que es por principio y esencia antirreligioso, en donde a causa del adoctrinamiento liberal y socialista que recibimos en la educación socialista y antirreligiosa de nuestros países, es inaudito conceder que una prestigiosa universidad impartiera una cátedra o facultad en estudios religiosos o teología. Y no solo eso, sino que aún más, este sistema liberal y socialista nos entrenó a pensar que el oficio religioso no es otra cosa que un hobby. Y que estudiar para ser abogado, para ser arquitecto, para ser ingeniero, eso es lo máximo. Pero estudiar para ser pastor, por favor, no, eso ni existe en nuestros países. ¿Me explico? Ni siquiera existe la cátedra. Pero no solo no existe la cátedra, sino que ese sistema socialista nos entrenó a pensar que dedicarse a la religión es algo como, perdónenme la expresión, es algo como tonto. Como, pues bueno, si tú quieres hacerlo porque pues es lo que a ti te gusta, será tu pasatiempo, pues eso es para los fanáticos religiosos.
pero no una profesión. ¿Me explico? Y el concepto de la población en general es que dedicarse al estudio religioso es, en el mejor de los casos, una afición personal, como el que, además de su carrera secular, estudia un poco de botánica o estudia un poco de otras cosas a manera de afición porque le gusta. El concepto que nos dejó el sistema liberal y socialista sobre los estudios religiosos es que no solo se consideren fanatismos, sino que también se consideren muy inferiores a los estudios profesionales de los abogados, de los ingenieros, de los arquitectos y de todos los demás profesionistas que se gradúan en las universidades liberales de nuestros países. En el sistema liberal y socialista, que insisto que es en principio y en esencia antirreligioso, los ministros de culto religioso ni siquiera figuraban en el catálogo de los oficios. Ni siquiera podían ser registrados en el Seguro Social, sino hasta la última reforma introducida por los partidos que ahora se hacen llamar conservadores. Pero el dedicarse de tiempo completo a la labor del ministerio pastoral en estos países socialistas liberales, hermanos, era un suicidio prácticamente profesional. Eso y lo que ahora el movimiento feminista dice de las mujeres, ¿cómo te vas a quedar en tu casa después de haber estudiado tanto tu carrera, etcétera? Pero hermanos, el dedicarse a el estudio religioso, el dedicarse a servir al Señor en esta sociedad es en el menor de los casos considerado algo muy inferior a cualquier profesión. Eso, y lo decimos con todo respeto, eso y ser albañil es algo muy parecido, o barrendero. Tanto que, como les decía, el ser ministro de culto religioso ni siquiera figuraba desde la Constitución hace tiempo como un oficio en la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera existía. Luego las nuevas reformas, o más bien las recientes reformas, se incluyó. Pero no estaba siquiera, hermanos. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos en una sociedad liberal de filosofía liberal y socialista. El problema de todo esto es que todo este bagaje ideológico, cultural con el que nacimos y crecimos, nos hace muy difícil ponderar correctamente, bíblicamente, el oficio bíblico de la figura pastoral. Porque por lo general, el oficio pastoral, junto con todos sus extenuantes estudios, es infravalorado por la sociedad liberal y socialista del evangelicalismo de nuestro tiempo incluso. Aún los que se dicen ser cristianos en nuestro tiempo no consideran siquiera el oficio pastoral, siquiera a la par de alguna profesión. Ni siquiera allí se pondera. Pero ¿será esta la opinión que nosotros debemos tener respecto al oficio pastoral? ¿Será que debemos quedarnos con la opinión del mundo adoctrinado por el liberalismo y por el socialismo acerca del valor que tiene el oficio pastoral? ¿Cuál es la opinión de la Escritura respecto al oficio pastoral?
¿Cuál es el valor que la Escritura le otorga al oficio pastoral? Esta y otras preguntas vamos a tratar de responderlas en esta ponencia bajo el título de El alto llamado pastoral. El alto llamado pastoral. Y vamos a volver a nuestro texto de Hebreos 5:4. Hebreos 5:4 dice la palabra del Señor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hasta ahí. Nuevamente vamos a considerar la enseñanza de este texto en cuanto al alto llamado pastoral en tres partes. Vamos a ver primeramente el alto llamado, luego vamos a ver el privilegio del llamado, para por último lugar y más brevemente vamos a ver la parte extensiva del llamado. Vayamos a nuestro primer punto, el alto llamado. Con el término alto, aquí no nos referimos a su dignidad por ahora, sino cuando decimos alto llamado, nos referimos a su exigencia y su precio. Así que cuando hablamos aquí que es un alto llamado, ahora no nos estamos refiriendo a su dignidad, sino que es un alto llamado por su exigencia y por su precio, el precio que hay que pagar por este llamado. El llamado al oficio pastoral, antes que ser un privilegio, implica un gran sacrificio de sí mismo y de todos los demás por la causa de Dios y de la verdad. Primeramente, el llamado es tan alto que requiere el sacrificio de la vida propia. El llamado al oficio pastoral es tan alto que requiere el sacrificio de sus sueños, requiere el sacrificio de sus metas. El llamado pastoral es tan alto que exige el sacrificio de sus aspiraciones terrenales y de sus lujos y comodidades en esta tierra. ¿Cuál de todas las profesiones exige esto? Todo lo contrario. Todas ellas están diseñadas para todo lo opuesto. Pero no vamos a abundar ahora, hermanos, en este aspecto por causa del tiempo. Solamente diremos que el mismo Dios que llama sabe tener a sus siervos en adecuada estrechez para mantenerles en completa dependencia de Él. Pero, ¿qué de aquellos que tan enriquecidos económicamente tienen hasta jets privados y una colección de Ferraris producto de su trabajo ministerial? Que podemos concluir, hermanos, es que lo más probable es que el Señor no les ha llamado a este oficio. No han llegado a este oficio que, como les decía, exige el sacrificio de los sueños, de las metas, de las aspiraciones terrenales, de los lujos y de las comodidades en esta tierra. Podríamos tardar mucho tiempo ejemplificando cómo los siervos de Dios en el pasado, aún a aquellos que llegaron a recibir grandes donativos económicos, hermanos, los utilizaron completamente para gloria del Señor y
para el extendimiento del reino de Dios, y ellos se quedaron en la misma situación económica. De manera entonces que la altura del llamado no se mide con parámetros terrenales, como podemos ver, ni humanos, sino bíblicos y espirituales. La altura de este llamado no se mide con los parámetros terrenales ni con los parámetros humanos, sino con los parámetros bíblicos y espirituales. Ahora bien, el llamado al oficio pastoral también implica el sacrificio de todo y todos los demás por causa de Dios y de la verdad. Esto es que el llamado al oficio pastoral es un llamado a estar del lado de Dios antes que de cualquier ser humano sobre la tierra, incluso si estos seres humanos son nuestros familiares. El alto llamado entonces implica el sacrificio de todo, y no solo todos, sino también de todos. En el sentido en el que es llamado al servicio del Señor, al oficio pastoral, es llamado a estar del lado de Dios, haciendo a un lado todo y todos los demás que ya sea que estorben o se opongan al Señor. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 y 9, y vamos a ver, hermanos, estas cosas. El libro del Deuteronomio en el capítulo 33, en el versículo 8 y 9, nos habla del llamado nuevamente a los que sirven al Señor. Dice el versículo 8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim serán para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Hasta ahí. Los eruditos, hermanos, están de acuerdo en que el contexto de las palabras del versículo 9 es el pasaje que nos leyó nuestro hermano al principio en Éxodo 32, 25 al 29. Es decir, miren el verso 9, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. ¿Qué hizo en su lugar? Guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Miren la altura del llamado. El Señor está llamándolo al oficial y le dice: yo te estoy llamando a que tú vengas aquí y estés de mi parte y hagas lo que yo te digo, aunque eso te cueste la amistad aún de tus propios familiares. En el texto que nos leía el hermano de Deuteronomio 32, 25, recuerdan ustedes que Moisés acaba de descender del monte con las tablas de la ley y encuentra al pueblo básicamente en un aquelarre ahí en torno al becerro de oro, ¿se acuerdan? Ellos no solo están ahí postrándose al becerro de oro, hermanos, ellos están saltando, están bailando y fornicando unos con otros. Hermanos, es horrible lo que está viendo Moisés, razón por la que él arroja las tablas y las rompe. Al llegar Moisés, pues la mayoría se tranquiliza, pero todavía hay muchos que están haciendo todas esas barbaridades, y es cuando Moisés dice a los levitas que evidentemente los levitas no participan en esto. Ellos no
obviamente en su mayoría, ¿verdad? No todos, pero en su mayoría ellos no participan en esa adoración, y es que Moisés les dice: ¿quién está por el Señor? De un paso al frente. Entonces la tribu de Leví es llamada, miren el llamado, ¿quién está por el Señor? Una vez que dicen ellos, yo, les dice Moisés, pues saquen su espada y maten a todo el que se encuentre. Pero que si es mi mamá, maten a todo el que se encuentre. Que si es mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, allí está el llamado. No puedes distinguir, porque tú eres llamado a estar de parte de Dios y no de parte de los hombres. Miren lo que Dios elogió, en este caso de los llamados, versículo 9. Quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto. Ni reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. El llamado entonces aquí es a estar de parte de Dios, aunque esto implique que no terminemos en buenos términos con nuestros familiares. Aunque esto implique que tengamos que tratar, reprender el pecado de nuestros mismos familiares, de nuestros amigos y de todos los que nos rodeen. Lo alto de este llamado es que el Señor ha dado una espada al oficial para que la use contra todo el que aún prevalezca en su pecado, sin importar quién sea. Contemplen entonces el alto llamado al servicio de la causa de Dios. Mientras la mayoría de los de todas las demás tribus saltaban y danzaban en inmorales celebraciones idolátricas, una gran mayoría de los levitas guardaron el pacto de Dios y cumplieron sus palabras. Pero allí no acabó su servicio, sino que enseguida fueron desafiados a matar a todos los perversos que, aún después de llegado Moisés, seguían en sus aberraciones idolátricas. Aquí fue probada su lealtad. Aquí fue exigida su lealtad al llamado. Aquí fue probada la genuinidad de su llamado. Y aquí le fue exigido probar que de verdad Dios lo llamó. Y no les pesaron más los lazos familiares que la lealtad al Señor. No les pesaron más los lazos de amistad que la lealtad al Señor y a su palabra. Pero si el que está en el púlpito es incapaz de decir no a la maldad y al pecado abierto de sus amigos o familiares, entonces podemos pensar que lo más probable es que no sea llamado al oficio. Así no le es útil al Señor. Si al final va a claudicar para no ofender a aquellas personas con las que se lleva bien, entonces así no me es útil, dice el Señor, porque es llamado a decir no, a tratar con el pecado y la maldad con la espada del Señor.
le es exigida la lealtad. Los levitas siguieron recta y diligentemente el mandato de Dios y ejecutaron el juicio ordenado por Dios sin hacer acepción de personas. ¿Y cuántos miles murieron? Hermanos, no nos debe extrañar que este no sea un texto que se lea en las congregaciones hoy en día, en donde lo que se busca es agradar a las personas, es que haya gente, es que seamos más, es que crezcamos. Y no se busca tratar con el pecado y que la iglesia se santifique. Dice el comentarista Matthew Henry, hablando sobre este texto, elogia el celo de esta tribu por Dios cuando se pusieron del lado de Moisés y por lo tanto de Dios contra los adoradores del becerro de oro en Éxodo 32, 26 al 29. Y estando comprometidos a matar a los cabecillas de esa maldad, lo hicieron imparcialmente. A los mejores amigos que tenían en el mundo, aunque les eran tan queridos como a sus parientes más cercanos, no los perdonaron si eran idólatras. Nota, dice el comentarista, el puritano, nuestra consideración a Dios y a su gloria debe prevalecer siempre sobre nuestra consideración a cualquier criatura. Y aquellos que no solo se mantienen puros de las iniquidades comunes de los tiempos y lugares en que viven, sino que, según su capacidad, dan testimonio contra ellas y defienden a Dios contra los malhechores, recibirán marcas especiales de honor. Termina la cita. Contemplen el alto llamado al servicio de la causa de Dios. Cuando hay pecado de por medio, cuando hay maldad, engaño y traición al Señor, no existen las amistades ni las familiaridades. Pero es que esos hermanos me han ayudado mucho. ¿Cómo les voy a reprender? Pero es que esos hermanos me han socorrido mucho materialmente hablando. O dirá alguien, pero es que ellos son la única familia que tengo. Pero, ¿dónde está su lealtad? ¿Con Dios o con sus amigos? ¿Con quién va a quedar bien? ¿Con Dios o con los que se van a ir si les dice y les reprende su pecado? ¿Con quién va a quedar bien? ¿Con los que se van a quedar complacidos con el mensaje agradable? ¿Con el mensaje de sí, no te preocupes, todo está bien? ¿O con Dios? Este es el alto llamado al oficio pastoral. Es la exigencia a todos aquellos que son llamados. Se les exige no reconocer a padres, madres, hijos, hijas, hermanos, amigos, quien sea. Aún, hermanos, si estos se hayan mostrado benevolentes o benefactores con el que fue llamado. Porque piensen en Micaía. ¿Se acuerdan de Micaía de Jueces 17?
Micaía pensaba que con contratar a su levita por un sueldo anual, él ya no tenía que hacer nada más que ir a disfrutar el espectáculo que su levita había preparado para él. Porque contrató a su levita por un sueldo, recordarán ustedes, luego lo leen en su casa. Y entonces Micaía dijo, pues yo ya tengo mi levita en mi casa, pues ya nada más, como yo le estoy pagando, pues yo voy a sentarme a que me diga algo bonito. Sin embargo, que el llamado al oficio pastoral lo haga Dios mismo y la iglesia solo reconozca a ese llamado, esto también indica la dirección de la lealtad del servicio. ¿Me siguen? Porque no es, en esencia, ya vimos, no es la iglesia la que da el llamado. La iglesia reconoce, en cierto sentido hace un llamado porque llama a ese hermano en quien reconoce la gracia de Dios, el llamado de Dios, le hace un llamado a servir formalmente. Sin embargo, el llamado de Dios para ese creyente viene de Dios. Y el hecho que sea Dios quien lo llamó originalmente, poderosamente, y no la iglesia, indica que su lealtad está primeramente con Dios antes que con la iglesia en ese sentido. ¿Me explico? Que con quien va a quedar bien es con Dios y no con los que se reúnen allí. Y en ese sentido, el pastor, tal vez va a sonar un poco fuerte lo que les voy a decir, pero piénsenlo. En ese sentido, el pastor no le debe nada a la iglesia que fielmente y en obediencia a su Señor da su mayordomía ordinaria y extraordinariamente para gloria del Señor y en agradecimiento al Señor. En ese sentido, el oficial no tiene una deuda con la iglesia, en el sentido de decir, pues es que ellos dieron su mayordomía y ahora pues yo tengo la deuda de quedar bien con ellos, no, porque el que me llamó está allá. Y lo que los hermanos están haciendo no es que están pagándole al oficial, ellos están dando la mayordomía que deberían de dar si habría oficial o no habría oficial. ¿Me están siguiendo? Por lo que los creyentes deben deshacerse de ese complejo de Micaía y comenzar a reconocer el orden bíblico de dar su mayordomía ordinaria y extraordinariamente para gloria del Señor y en agradecimiento a Él. Y deshacerse de ese pensamiento de Micaía de, pues, yo le he ayudado mucho, pues debería de corresponderme con algo, ¿no? Eso era lo que pensaba Micaía y por eso contrató a su levita y le pagó anualmente. Así que no le están haciendo un favor personal a su pastor con su mayordomía ordinaria y extraordinaria. Ustedes simplemente están obedeciendo la ordenanza del Señor. ¿Me explico? Ustedes no le están haciendo un favor personal a su pastor con su mayordomía ordinaria y extraordinaria. No, ustedes están obedeciendo la ordenanza del Señor. Yo lo digo entre paréntesis, hermanos, que por ello en nuestra iglesia local se determinó que toda ayuda extraordinaria que el Señor pone en el corazón de los creyentes dar
adicionalmente para el sustento pastoral debe ser depositada de forma anónima y distintiva en el mismo cofre de la mayordomía ordinaria, para que no haya ninguna tentación ni para el que lo da ni para el que lo recibe. Porque tanto ustedes tienen su compromiso con el Señor de dar, como el oficial tiene su compromiso con el Señor de hablar la verdad, independientemente de quién haya dado o quién no haya dado. Sin embargo, quiero hacer un breve paréntesis aquí y mencionar que en cierto sentido, el pastor no es el único llamado a ser imparcial en la verdad y la aplicación de la justicia cuando los familiares están involucrados. Todo aquel que se precie de ser verdadero creyente debe tener como su prioridad y alto llamado la verdad y la justicia de la Escritura, aún sobre asuntos que vayan en desmedro de su amigo o de su familiar. Este no es solo algo exclusivo de los oficiales, no, todo creyente debe tener como su alto llamado la verdad y la justicia, aunque eso vaya en desmedro de su amistad o su familia. Y decimos esto, hermanos, porque ¿cuántas iglesias se dividen estruendorosamente porque las personas han tomado partido por su familiaridad? E incluso han tomado partido por su amistad con el individuo que causa la polémica, y no toman partido por la verdad y la justicia de la Escritura, sino porque ese era mi amiguito, esa era mi amiguita, y entonces pues yo lo apoyo a él o a ella. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Porque de entrada estamos traicionando al Señor. Es la verdad y la justicia, la Escritura, nuestro alto llamado de todos los creyentes. Y si siguiendo la verdad y la Escritura he de terminar con muy pocos amigos, hermanos, los levitas tuvieron que matar, ¿cuántos mil eran? ¿Se fijan? El que le da la razón a su familiar o a su amigo, porque es su familiar o su amigo, no está de parte de la verdad, ni de parte de la justicia, ni está de parte de Dios. Pero cerrando este paréntesis, continuamos, hermanos, diciendo que por otra parte, el llamado al oficio pastoral, por sus cargas y preocupaciones peculiares que veíamos hace un rato, es también un llamado a la soledad. No solo porque en ciertas circunstancias habrá de apartarse de su familia para estudiar, para estar a solas con Dios, para servir al Señor, sino también por la falta de comprensión de los demás respecto de las cargas y preocupaciones que solo el oficial tiene y sabe lo que trae cargando, la carga que le fue impuesta. Y es soledad en ese sentido, pues, ya que el Señor no puso esa carga en nadie más de la iglesia más que en el oficial, hermanos, tiene y ha de experimentar esa carga y llevarla solo, en cierto sentido. Porque todos los demás podremos decir, no, sí, debe de ser grande, pero del debe al es hay mucho trecho, hermanos, aunque no rime.
En cuanto al apartarse en ciertas circunstancias de su familia, el pastor puritano Matthew Henry dice, cito, y ciertamente el oficio de los sacerdotes y levitas, que los obligaba a asistir constantemente, al menos por turnos, al altar de Dios, los obligaba a ausentarse con frecuencia de sus familias, a las que no podían cuidar ni proveer como los demás israelitas. Esta era la constante abnegación a que se sometían para observar la palabra de Dios y guardar el pacto del sacerdocio. Y hago aquí una pausa, hermanos, para abundar brevemente sobre esta situación. Ustedes recordarán que los sacerdotes ejercían por turnos y que ya para la época del Nuevo Testamento muchas veces esos turnos se llegaban a prolongar hasta un mes. Y el sacerdote, como vivía lejos y no todos vivían ahí en la ciudad, en este caso donde estaba el templo o el tabernáculo, tenían que trasladarse desde allá, entonces dejaban allá a sus familias y se venían a su servicio al templo por un periodo de tiempo y ahí estaban. Y por eso dice el pastor puritano que con frecuencia se ausentaban de sus hogares a los que no podían cuidar ni proveer como los demás israelitas. Y dice, esta era la constante abnegación a la que se sometían para observar la palabra de Dios y guardar el pacto del sacerdocio. Y algo muy semejante ocurre también, hermanos, con el oficial. Obsérvese que, si continúo con la cita de Matthew Henry, que dice, obsérvese que los que son llamados a ministrar en cosas santas deben desprenderse de las relaciones e intereses de los que les son más queridos en este mundo y preferir la gratificación del mejor amigo que tienen, como nos enseña Hechos 21:13 y Hechos 20:24. Nuestro Señor Jesús nos dice, no conoció a su madre ni a sus hermanos cuando quisieron apartarle de su obra. Mateo 12:48 termina la cita. Además, en cuanto a la falta de comprensión de los demás sobre las cargas y preocupaciones de su oficio, será claro, hermanos, que ninguno que no experimente la imposición de esta carga que vimos al principio podrá comprender los pesares, las preocupaciones que se imponen sobre los que son llamados al oficio pastoral. Repito que todos podremos decir, no, pues sí, seguro deberá de tener mayores preocupaciones. Pero hermanos, estas solo pueden ser comprendidas por aquellos que comparten esa misma carga. También, solo los que hacen el intento de preparar un sermón que glorifique al Señor y que se alinee a la verdad y que edifique al cuerpo de Cristo, tendrán una idea de lo complicado y extenuante de la situación. En ese sentido, no debemos cometer entonces el error de pensar que el oficio pastoral es fácil. Tan solo intenten hacer un sermón. Hagan la prueba. Intenten hacer un sermón que glorifique a Dios, que se alinee a la verdad y que edifique al cuerpo de Cristo. Aquellos varones que son animados o invitados a que comiencen a participar en el ministerio de la palabra, saben lo complicado que es eso, hermanos. Todo lo que se tiene que estudiar, las horas y horas que se tiene que estudiar para eso. Incluso
Sin que esto les llegue a sonar místico, hermanos, debo agregar que también se añade un cansancio muy peculiar que experimenta el llamado al oficio pastoral luego de la extenuante labor de la predicación de la palabra en el día del Señor, que solo los que han llevado esa carga pueden entender y experimentar. Es decir, hermanos, repito, sin sonar místico, hay una carga y un cansancio físico y anímico con el que el predicador termina al final del día del Señor, que le llamo así, puesto que probablemente para todos sea algo muy sorpresivo, pues qué cansado va a ser estar ahí al frente, nomás parado hablando. Hermanos, es algo que solo los que lo hacen pueden entender. Y por último, en cuanto a este segundo encabezado, el llamado al oficio pastoral es un llamado a la muerte. El alto llamado al oficio pastoral es un llamado a la muerte. Hay una gran cantidad de cosas que únicamente los pastores pueden entender, y una de ellas es el gran desgaste físico del oficio pastoral. Sí, hermanos, hay un desgaste particular, superior a los de los demás oficios seculares, vamos a llamarlos así, que experimenta el llamado al oficio pastoral. Y en ese sentido, por eso llega a ser también un llamado a la muerte. Los más grandes predicadores, hermanos, fueron los más débiles y enfermizos de los hombres. Fueron los más débiles físicamente hablando y los más enfermizos de los hombres. Se dice que Calvino era tan delgado que podía ser fácilmente arrastrado por el viento, hermanos. Y sus enfermedades eran muchas. Ustedes conocen de la enfermedad que constantemente aquejaba a Spurgeon y de la que en efecto murió. Ustedes conocen la gran debilidad y enfermedades que sufrió aquel predicador David Brainerd, misionero a los indígenas estadounidenses. Enfermedades que también llevaron a su muerte. Y la lista sería larga, hermanos, enumerando a los grandes pastores puritanos, quienes, por cierto, en una buena proporción de ellos no pasaron de los 60 años de vida. Tan solo por mencionarles unos nombres, por ejemplo, John Bunyan murió a los 60 años. Charles Spurgeon murió a los 58 años. Ezekiel Hopkins murió a los 57 años. Thomas Manton murió a los 57 años. El puritano Thomas Boston murió a los 56 años. Aquel pastor y teólogo Jonathan Edwards murió a los 55 años. El puritano Stephen Charnock murió a los 52 años. Matthew Henry murió a los 52 años. Jeremiah Burroughs murió a los 47 años. William Perkins murió a los 44 años. Solo por mencionar algunos de los más conocidos, hermanos. Y de los que pasaron los 60, realmente fueron pocos los que alcanzaron los 70 años.
Lo que hace claro, hermanos, al menos desde un punto de vista estadístico, que el llamado pastoral cobra la vida de los que son llamados. Pero quienes con gusto darían esa vida y la volverían a dar otra vez para la gloria de su Señor y el servicio de su causa. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, el privilegio del llamado. Nuestro texto dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Noten cómo la Escritura llama al servicio de las cosas santas una honra. Lo que el hombre de buen juicio llame honroso, tal vez lo será. Pero lo que la Escritura llama honroso, hermanos, ciertísimamente lo es. Si los hombres llaman honroso cualquier cosa, repito, tal vez lo será, pero si Dios dice esto es honroso, eso, hermanos, es verdaderamente honroso. Que la Escritura inspirada por Dios, el Dios que no miente, señala el oficio del servicio a Dios como una honra elevada. Esto hace que tal servicio esté en más alto lugar que lo que los hombres puedan asignar. Y está muy por encima de cualquier oficio y profesión con la que los hombres se quisieran identificar. Es decir, que si Dios, hermanos, está diciendo que es algo honroso, eso lo eleva por encima de todo lo que los hombres llamen honroso. ¿Me explico? No importa lo que hubiera sido aquel profeta o sacerdote antes de ser llamado. Una vez que ha sido puesto en el oficio por Dios, ya no nos importa lo que fue en el pasado. Aun si hubiera sido el más destacado en lo que hacía, lo que es ahora es que es un oficial llamado por el Señor. Ya no nos interesa lo que estudió allá en el mundo, cuántas carreras hizo allá en el mundo. Porque lo que Dios dice que es honroso es más honroso que lo que los hombres pueden llamar honroso. ¿Me explico? Así, la honra del llamado pastoral supera por mucho en honra y dignidad cualquier otro oficio y profesión que hubiera estudiado o hubiera adquirido antes de esto. De donde los títulos profesionales palidecen en honor e importancia ante la dignidad del alto llamado pastoral. Aquel ya no será conocido como el ingeniero o el arquitecto, el licenciado, el profesor o el doctor, sino el pastor. Y la Escritura nos dice que eso es más honroso que lo otro. ¿Me están siguiendo? Y aunque en el evangelicalismo de nuestro tiempo el mote de pastor ya les parezca demasiado poco, en la Escritura es el más alto llamado para los creyentes del nuevo pacto luego de completada la revelación. Luego de completada la revelación, hermanos, el llamado pastoral es el llamado más alto para los creyentes del nuevo pacto. Aunque desafortunadamente hoy en día en el evangelicalismo ya el llamarse pastor les parezca muy poco. Y por eso ahora hay que llamarle eminencia o hay que llamarle
no sé, obispo supervisor, o hay que llamarle hasta supuesto apóstol, porque ya ser pastor no es suficiente hoy en día. Pero miren que la Escritura honra este llamado como el más alto en el nuevo pacto, después de completada la revelación, pues antes que fuese completada, los apóstoles y profetas, hermanos, estaban, digámoslo así, en un llamado superior. ¿Por qué tendríamos entonces que reconocer al pastor por medio de la rimbombancia de los títulos seculares cuando la Escritura nos dice que su llamado por Dios los supera a todos? Pero es triste, hermanos, cómo podemos encontrar en muchos lugares y hasta páginas en donde se da un esbozo o se habla sobre quién es el pastor, y ahí usted va a encontrar: el pastor es licenciado en esto y lo otro por la universidad mangana de tal, y hizo un doctorado y trabajó en quién sabe qué tanto y quién sabe qué el otro cuando estaba allá en el mundo, y ahora pues bueno, ahora ya es pastor. ¿Sí me explico? ¿Por qué deberíamos seguir valorando más los títulos seculares que ofrece el sistema liberal, socialista y antirreligioso que el alto llamado por Dios? Porque ¿quién le entregó ese título? ¿No fue este sistema liberal, este sistema socialista y antirreligioso? Y si fue así, ¿le da más valor que el llamado de Dios mismo? Como decía cierto pastor del pasado, si Dios te ha llamado, no te rebajes a servirle al Rey. Y dice el pastor puritano Thomas Boston: Cristo se ha ido al cielo y allí permanecerá hasta el tiempo de la restitución de todas las cosas. Pero por medio de sus ministros y embajadores nos enseña e instruye diariamente, y para ello los ha fijado en la Iglesia mediante una constitución firme y duradera que permanecerá hasta el fin del mundo. Este es un privilegio grande y valioso que debemos apreciar y mejorar cuidadosamente. Esto por sí solo es suficiente para contrarrestar la mayor aflicción externa que las personas puedan encontrar en el mundo. Y por lo tanto tenemos esa promesa de Isaías 30:20. Bien que se os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Termina la cita. Qué cosa, hermanos, tan esperanzadora y expresiva, pero no tenemos tiempo para meditar en este pasaje. Pero como dijo otro antiguo pastor inglés, la labor de la predicación es el llamado más alto, más grande y más glorioso al que alguien puede ser llamado. Y agrego una última cita del pastor puritano Thomas Boston que dice: después de su encarnación por los apóstoles, que son infaliblemente guiados, y hasta el día de hoy por los ministros ordinarios, por medio de los cuales Cristo ejerce todavía su oficio profético. Y así prometió estar con ellos. En ese sentido, tienen ese terrible cerco que les rodea: el que a vosotros oye, dice el Señor a los pastores,
El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Por esta razón obliga a la gente a acudir a ellos para aclarar por medio de la palabra los asuntos de la salvación, el pecado y el deber para con ellos. Termina la cita. Y hay tanto más, hermanos, que decir respecto al privilegio del llamado, pero muy poco tiempo para decirlo. Y solamente quiero concluir con mi tercer y último punto de una manera mucho más breve acerca de la parte extensiva del llamado. Quiero entonces, por último, decir que el llamado pastoral también es, ojo, en cierto sentido, por extensión, un llamado a la esposa del pastor y en cierta medida a sus hijos. ¿Cómo? ¿Pero ella también es llamada al oficio? No, no es llamada al oficio, sino que el llamado del oficio de su esposo en cierta manera es extensivo. ¿Cómo y en qué? Bueno, primeramente, como vimos anteriormente, la esposa y familia del sacerdote, a diferencia de las esposas e hijos del resto del pueblo, debían prescindir con cierta frecuencia de la presencia de sus maridos en casa, lo cual no solo dificultaba sus labores, sino que las multiplicaba. En segundo lugar, a pesar de lo que un popular libro reformado actual para esposas de pastores plantea, el llamado pastoral no excluye absolutamente a la esposa del pastor, como algunos sostienen. Y dicen, no, es que ella no tiene nada que hacer, ni en ninguna forma puede hacer ni participar. Es exacta y absolutamente igual que todas las demás hermanas. Bueno, vamos a tratar de probar que esto no es así. No es exacta y absolutamente igual. No estamos hablando de dignidad, sino de labor, de carga, de responsabilidad, de trabajo. Aunque la esposa del pastor no ejerce ninguna actividad del oficio pastoral, su condición de ayuda idónea del que sí lo ejerce es primero el ser uno con él, e implica actividades de soporte, respaldo y trabajo que el resto de las hermanas no tiene que hacer. La esposa del pastor tendrá más carga, más responsabilidad porque tiene que apoyar y ser ayuda idónea a uno que tiene más carga y más responsabilidad. ¿Me están siguiendo? ¿Enseña esto la Escritura? Mírenlo ustedes mismos, 1 Corintios 9:5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, en el versículo 5 dice la palabra del Señor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Hasta ahí. Aquí el apóstol Pablo está expresando por implicación, bueno, lo está expresando directamente, que los apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro llevaban a sus esposas consigo a la labor de la obra del ministerio.
La implicación necesaria de este pasaje es que estos apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, llevaban a sus esposas en sus viajes relativos a la obra del Señor. Pues ahí lo que está diciendo Pablo, no tenemos nosotros derecho de hacer lo mismo. Miren, lo hace Pedro, lo hacen los hermanos del Señor, toman a sus esposas y se las llevan a sus viajes. De hecho, los eruditos nos dicen que, dado el contexto, también lo que aquí está recalcando el apóstol es, y además los hermanos le pagan los gastos a la esposa también, es lo que les está diciendo. No solo se los pagan a Pedro, sino también se los pagan a la esposa. Lo que nos está dejando claro es que Pedro, los hermanos del Señor y los apóstoles se llevaban a su esposa a los viajes a donde iban a llevar la palabra o apoyar a las iglesias. Y aunque alguno pueda pensar que esto entonces es una recreación para la esposa, la realidad es que es todo lo contrario. Las larguísimas y extenuantes caminatas, en el caso, imagínense, de los apóstoles. Ellos tenían que ir de una iglesia a otra y hoy, por la gracia del Señor, nosotros salimos ayer en la noche y hoy en la mañana, gracias al Señor, estamos aquí. Pero si nos hubiéramos tenido que venir caminando, ¿cuándo hubiéramos llegado? Los que la tienen más fácil son los que vienen de Puebla, hermanos. Pero los que venimos desde Guadalajara, los que vienen desde San Luis, los que vienen desde Irapuato, los que vienen desde Veracruz, hermanos, ¿cuántos días no hubieran tenido que caminar? ¿Siguen pensando que era un viaje de recreación? ¿De vacaciones? Y no solo, hermanos, las larguísimas caminatas, sino las inclemencias del clima y los peligros del camino hacían de su labor de lo más cansado que ustedes jamás hayan experimentado. De hecho, hermanos, hoy la mayoría de ustedes ha podido experimentar un poco lo que el pastor y los hermanos de los ministerios de la palabra de las iglesias locales experimentan cuando van a llevar la palabra a alguna de las misiones o iglesias hermanas. Sí, así como nosotros salimos ayer a las 10 de la noche, llegamos aquí a las 5 de la mañana, así como llegaron ustedes de cansados, así como llegaron ustedes de molidos y lo que ustedes quieran, así también nosotros llegamos y llegamos a predicar. Se termina, estamos todo el día tratando de servir al Señor, se termina y así como lo vamos a hacer hoy, nos vamos a regresar en la noche y vamos a amanecer al día siguiente en nuestra ciudad para después irnos a trabajar. ¿Siguen pensando que es un viaje de placer? ¿Siguen pensando que vamos de picnic, de campamento? ¿Que vamos porque ya nos aburrimos de estar en la iglesia local y pues queremos distraernos y irnos a pasear y ponemos de excusa que vamos a visitar a los hermanos? No, hermanos, eso es algo muy cansado. Pero todo esto, hermanos, para recoger que, noten que en el texto está implicada la carga y deber adicional para la esposa de aquel que fue llamado al oficio que no tenían que hacer las demás hermanas. Las demás hermanas no tenían que hacer lo mismo que la esposa de Pedro y acompañarle en todo ese viaje sotototote caminando. No tiene entonces ninguna responsabilidad distinta la esposa del pastor que el del resto de las demás hermanas. O lo tiene, hermanos, tiene una carga superior. Ella no es llamada a predicar, ella no es llamada a tomar autoridad,
Ella no es llamada a hacer ninguna labor pastoral en la iglesia. Sin embargo, lleva sobre sus hombros una carga mayor que la del resto de las demás mujeres de la iglesia. Y esto no solo por su rol como ayuda idónea y soporte del oficial, sino porque también su inclusión en los requisitos del obispado llegan a ser determinantes aún para la permanencia de su esposo en el oficio. En otras palabras, si el resto de las hermanas anda en rebeldía, se le disciplina, sí, y todo, pero no pasa más. Pero si la esposa del pastor lo hace, entonces, hermanos, ella es parte de los requisitos del oficial. Pues dice el texto que debe tener su casa en sujeción. Y así como ocurre con nuestra naturaleza caída, que no tiene capacidad para hacer lo bueno, pero sí el mal. Como dijo un pastor reformado, la esposa no puede colaborar directamente con el oficio de su esposo o en beneficio directamente con el oficio de su esposo, pero posee la capacidad de afectar la labor y el oficio de su esposo. Así que, ¿es igual que todas las demás hermanas? En ese sentido, no. Usted, hermanos, por implicación, por ser ayuda idónea, por ser uno con su esposo, una carga que le es extensiva también. Vamos a recibir la visita del pastor y el resto de las demás hermanas están tranquilas y contentas porque va a venir el pastor a visitarnos. Pero la esposa del pastor tiene que hacer muchísimas más cosas que las demás, solo se sientan a disfrutar. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia, hermanos, y esa es la carga del trabajo, la carga extensiva del trabajo y la labor de su esposo. Oremos al Señor.